¿Qué pasa cuando todo lo que construiste empieza a tambalearse y ya no sabes qué pieza mover sin que todo se venga abajo? Durante años intenté mantener una vida que parecía perfecta, pero por dentro ya estaba inclinada. Hasta que un día todo se cayó. Y ahí me di cuenta que no estaba roto. Solamente había construido sobre piezas que no me pertenecían. Por miedos, por paradigmas, por querer quedar bien, por cumplir, por no querer fallarle a otros, fui usando piezas en las bases que no eran realmente mis piezas, sino piezas que había tomado para poder encajar. Y cada pieza de esta torre representa una decisión, una creencia, un miedo. Algunas las decidiste vos y otras te las dieron. Te decían que elijas este camino o tal, o sea, de cuál forma, porque era lo seguro y que si seguías ese camino ibas a estar bien. Pero con el tiempo me di cuenta de algo simple, que aunque una torre se pueda ver completa, pueda estar vacía por dentro. Sostener lo que no te pertenece cansa. Cansa porque estás más atento a que no se caiga nada que a entender si lo que estás construyendo tiene sentido. Y yo era bueno sosteniendo, sostenía mi trabajo, una identidad, una vida mía, una versión mía que funcionaba, pero que cada día que pasaba sentía que algo dentro mío se apagaba. Y no era falta de motivación, sino era falta de hablarme con la verdad a mí mismo. Cuando finalmente todo se cayó, me quedé quieto, sin levantar nada, porque entendí que a veces el derrumbe no es un error, sino una invitación a observar. La vida todo el tiempo trata de darnos señales de qué piezas son las que ya no encajan con nosotros. Pero si insistimos en mantenerlas, nos vamos a terminar derrumbando antes que la torre, queriendo forzar algo que ya no nos pertenece o quizás nunca nos perteneció. Lo único que hacemos es volver a caer en este ciclo de construir sobre bases que no están alineadas a nosotros mismos. Y de vuelta podemos tener éxito, nos puede ir bien, pero en definitiva va a llegar un punto que vas a estar cansado, aburrido de lo que estás haciendo, pero por una falta de sentido y de alineación con lo que querés vos internamente. Muchas veces, y lo tengo súper claro en mi vida, actuamos desde la mental, desde lo que sabemos que va a estar bien, por contexto y demás, pero realmente, si te pones a analizar, no tenemos nunca las certezas reales, son solo señuelos de nuestra mente para traernos calma y quietud, y nos hace la falsa ilusión de creencia de que tenemos ciertas certezas que realmente no están ahí. ¿Cuántas historias conocemos de personas que persiguieron su sueño y terminaron teniendo el éxito? Depende el éxito que definas vos para vos. En este caso puntual, haber logrado algo que se propusieron y poder estar en ese camino, siendo algo que quizá no era convencional, o lo traigo de esa manera, porque es fácil de entender cuando a veces elegimos carreras o profesiones, especializaciones que sabemos que tienen como buena salida laboral o está bien visto por las masas, y otras personas quizá logran cosas más grandes yendo en sincronía con lo que sentían y creían, aunque no tenían la certeza de que por ese camino lo iban a lograr. Y volviendo al silencio, después del derrumbe, ahí es donde entendí algo que nadie me enseñó, y es que el propósito no nace cuando ya tenés todo armado,
sino cuando te permitís observar entre lo que se cayó, dejando de buscar respuestas, sino permitiéndote escuchar desde lo que tenés a mano. Y es desde ahí donde surge no una nueva meta, sino una dirección. Una dirección que está alineada a quien sos. Y no es un camino a lograr, sino es el camino en el que tenés que transitar. Y vas a seguir evolucionando con él. Y yo pasé por eso. Para tener estabilidad, seguridad o reconocimiento, volví a caer en utilizar piezas que no eran mías. Y me pasó al emigrar a Italia, y de nuevo me pasó cuando vine acá a Australia, de querer forzar a actuar de ciertas maneras para encajar y poder lograr ciertos objetivos a niveles profesionales y de trabajo para tener esta base. Pero es por miedo al no sentirme inestable, por miedo a no caer, a no derrumbarme. Y sin embargo, volvía a construir esta torre desde el interior vacío. Y luego, bueno, luego de un viaje que hice hace no tanto, entendí que ya no podía seguir reconstruyendo estas torres. Hoy estoy dejando Australia, pero lo estoy dejando ya desde un lugar lleno y me llevo de esta manera conmigo. Estoy yendo a Argentina, construyendo esta torre, llena desde dentro, con este nuevo proyecto, con esta nueva, no identidad, sino con esta verdadera identidad, que es la identidad que siempre estuvo ahí dentro mío, pero no me animaba a mostrar. Y se me quiebra un poco la voz al decirlo, porque todavía hay un montón de cosas que tengo que seguir rompiendo. Pero al tener esta dirección, al tener la dirección clara, me facilita el camino, porque no es una meta llegar, sino es una decisión de por dónde transitar. Hoy acompaño a personas que están justo en ese punto donde sienten que si sacan o cambian una pieza, se les va a caer todo. Y estoy ahí para acompañarlos a que entiendan que no están rotos, solo están reorganizando su verdad. Yo no te vengo a decir esto desde que tengo una vida perfecta, sino desde que la vida que estoy viviendo, cada pieza la elegí de manera consciente y eso lo cambia todo. Porque ya no se trata de sostener la torre, se trata de aprender a disfrutar el construirla. Porque la estabilidad no viene de tenerlo todo armado, sino de entender sobre qué bases la estás construyendo. Si hoy sentís que tu vida se tambalea, no corras a reforzarla. Detenete a mirar las piezas, que algunas ya cumplieron su ciclo. Y si te atreves a soltarlas, vas a descubrir algo poderoso. El derrumbe no era el final, era tu inicio. Si crees que esta información le pueda servir a alguien más, no dudes en compartírsela. Nos vemos.